buenas tardes. Mi nombre es Julieta Flores, soy odontóloga general egresada del Instituto Latinoamericano de Ciencias y Humanidades. Sí, pasaste. A ver, ¿cuál es la endodoncia y cuál es su objetivo principal? Ok, la endodoncia es un tratamiento en el que se retira el tejido pulpar para poder conservar el diente un poco más de tiempo. Su objetivo pues es ahora sí eso, conservar el diente un ratito más que no cause dolor. ¿Cuáles son los principales signos y síntomas que indican la necesidad de un tratamiento endodóntico? Puede variar muchísimo, incluso hasta puede no haber ningún signo o síntoma, y esto se debe a que el tejido pulpar está necrótico. Entonces, si ya está muerto, pues puede que ni siquiera dé algún signo de que se requiere la endodoncia. Por eso no nos dejamos llevar mucho por esta cuestión de la sintomatología. Claro que cuando llega con una sintomatología al paciente, bueno, pues ahí es más que evidente, ¿verdad? Pero pues puede que llegue también sin alguna sintomatología. Pero en general pues podemos hablar de dolor a lo frío, a lo caliente, cuando muerde, incluso a lo dulce también puede haber dolor. Y la tercera pregunta es, ¿cómo se diferencia una pulpitis reversible de una irreversible? Ok, ahí sí es más que nada por la cuestión de la sintomatología y pues también por una evaluación radiográfica. Siempre hay que tomar una radiografía para poder ver si no hay algún signo, como alguna lesión periapical, que nos esté indicando que sí es una pulpitis ya irreversible. En cuestión de los síntomas, pues por ejemplo, en una pulpitis reversible el dolor va a ser con algo causado y se debe de quitar casi inmediatamente después de haber retirado el estímulo. Que en caso de una pulpitis irreversible puede ser causado o no causado, y el dolor puede mantenerse un ratito y luego bajar, o ser un dolor espontáneo. Eso ya nos está hablando de una pulpitis irreversible. Okay. ¿Y qué estructuras anatómicas componen la pulpa dental y cuáles son sus funciones? Bueno, la pulpa dental la dividimos en dos, que es la pulpa cameral, de la parte de arriba, y la pulpa radicular. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Cuáles son las funciones? Las funciones, pues ahora sí que las funciones de las pulpas son muchísimas. Entre ellas pues tenemos de defensa, de esta cuestión de los nervios, de la irrigación sanguínea, sobre todo de defensa, de formación de dentina, de reparación y pues la sensibilidad en general del diente. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la necrosis pulpar? Pues las causas frecuentes de una necrosis son, pues puede ser varias, incluso hasta un trauma oclusal, cuando ya lleva mucho tiempo puede causar una necrosis, un traumatismo, un golpe, que el paciente se haya caído o le dieron una trompada, algo así. También esta cuestión de si hay una pulpitis irreversible que nunca se atendió y fue siendo algo crónico, pues avanza hasta llegar al punto de ser una necrosis. Y bueno, le voy a hacer más preguntas sobre procedimientos y técnicas de la elaboración de la endodoncia. ¿Cuáles serían los pasos principales de un tratamiento de conducto radicular? Pues yo creo que lo podemos dividir así como muy vagamente, ¿verdad? En tres pasos, ¿no? Primero el acceso, cuando hacemos el acceso a la cámara pulpar. Es muy importante, ya que de aquí viene la base de todo, de que nuestra lima entre bien, de que tengamos buenas angulaciones y todo eso. Después viene la parte de la instrumentación radicular, donde ya entramos con limas, limpiamos el conducto, hacemos la desinfección, y pues ya por último estaríamos hablando de una obturación, que es cuando ya sellamos los canales radiculares. ¿Qué instrumentos y materiales considera esenciales en una sesión endodóntica? Pues ahora sí que depende mucho de cada doctor. Ahora sí que puede que hay instrumentos que a mí me funcionen, a lo mejor a otro doctor no le funcionan, ¿verdad? Pero para mí algo esencial son los exploradores de cámara pulpar, los PC, el PC1 y PC2. También la parte de pues, las limas, claro que sí, depende de qué diente estamos hablando, pues es como las limas que vamos a ocupar en cuestión de los milímetros. Para mí esencial y de cajón es siempre tener un localizador apical, porque pues ahora sí que nos da muchísimo mayor
precisión de si estamos llegando realmente a la longitud del diente, ya es más fácil corroborar. Y pues para obturar, los instrumentos para obturar, los espaciadores, y pues esta cuestión para irrigar también, de tener buenas puntas para irrigar, creo que es como lo esencial. ¿Cómo se evalúa la longitud de trabajo del conducto radicular y qué métodos existen para ello? Ok, para evaluar la longitud radicular tenemos dos métodos, ¿no? Digamos, primero tomamos una radiografía de nuestro diente y sacamos una longitud tentativa, que es donde aprox vemos que podría ser, ¿no? Pero al momento de estar instrumentando, de meter la lima, es donde podemos corroborarlo con el localizador de ápices. Donde nos marque el localizador de ápices, ahí después hay que tomar una radiografía y ahí es donde corroboramos si nuestra longitud tentativa era la correcta o había que modificarla. Entonces, ¿qué medidas se toman para prevenir la contaminación intracanal durante el tratamiento? Pues para esa cuestión de prevenir la contaminación, pues usar siempre todo el material estéril es muy importante. La cuestión de las puntas para irrigar no hay que reutilizarlas, sino que son de un solo uso. Utilizar el hipoclorito es muy importante, pues ya que es hasta el momento el mejor desinfectante que tenemos para el tratamiento de conductos. Y pues también por ahí utilizar, pues tener a la mano, ¿no? Si a lo mejor por algún motivo no podemos utilizar el clorito, pues podemos echar mano de, por ejemplo, la clorhexidina. Algún otro irrigante podría ser el EDTA, que nos ayuda muchísimo con la parte de la materia orgánica, que esa no la elimina el hipoclorito. Entonces sí son varias herramientas de las que podemos echar mano para no descontaminar y no contaminar nuevamente el conducto. Cuando se indica un tratamiento endodóntico, ¿qué dientes con ápice abierto? ¿Cuándo se indica? Abierto. Sí, pues sí. ¿Cuándo se indica un tratamiento endodóntico en un diente con ápice abierto? Aquí depende mucho del por qué se va a hacer un tratamiento endodóntico. O sea, si es por caries, hay como alternativas para lograr que se dé el cierre apical antes de pensar como tal en un tratamiento endodóntico, lo que viene siendo la apicoformación y la apicogénesis. Ya teniendo el cierre apical, ya ahora sí se procede a hacer justamente el tratamiento de conductos. Pero por si en algún motivo pues ya es un paciente adulto en el que a lo mejor no se puede estimular mucho esta parte del cierre apical, pues bueno, ya es cuando se recurre a esta parte, ¿no? Pero pues igual los factores, el más común es caries. Mi pregunta sería, ¿cómo se maneja un conducto radicular calcificado o de difícil acceso? Ok, aquí es muy importante siempre iniciar con limas de calibre bajito, que viene siendo desde unas 6, 8, 10 y ya irle subiendo cada vez un poco más. Nunca forzar un instrumento a entrar, pues por ejemplo, si está muy calcificado, no vamos a querer entrar con una lima 20, vámonos primero de bajito a más. Hay soluciones quelantes, como por ejemplo es el EDTA, que nos ayuda a justamente que las calcificaciones se desprendan y sea un poquito más fácil el acceso. También tenemos otros instrumentos como es el ultrasonido, donde se hacen ciertas vibraciones y van quitando esta parte de las calcificaciones. Pero pues sí, lo de cajón sí es ir aumentando de calibre de más bajito del que haya entrado para arriba. Y la otra sería, ¿qué es la obturación y cuáles son los requisitos que debe cumplir un material de obturación? Pues la obturación es el paso final de la endodoncia, donde ya sellamos completamente los conductos. Se habla de que hay que sellar los conductos pues a todo alrededor, ¿no? Ahora sí que la radiografía pues solamente nos da una imagen en 2D, pero se debe de hacer pues en 3D. No debe de haber espacios ni huecos, se debe de ver completamente una línea blanca donde estuvo la pulpa. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Y qué requisitos tiene que tener el material? Bueno, esos los requisitos del material de obturación es que tenga una estabilidad, que no cambie con el tiempo,
que tenga un buen sellado, que no irrite, sobre todo si en dado caso se llegara como a extruir un poquito, esta parte de que no cause irritación. Y pues creo que serían como las principales características. ¿En qué caso se recomienda realizar una cirugía endodóntica episectomía? ¿De una episectomía? Ok. Pues ahora sí que son casos como muy selectos, ¿no? O sea, por ejemplo, si ya se hizo, bueno, estamos hablando de que hay una lesión perirradicular. Si ya se hizo el tratamiento de conductos y aún así la lesión no cede, ahí sí se puede considerar esta cuestión de realizar una episectomía. Por ejemplo, también, si por ahí hay una corona que por algún motivo no la podemos quitar, o existe un poste enroscado dentro del conducto, que hay mucho riesgo de que si se saca ese poste se fracture, también estaríamos hablando de una episectomía. ¿Qué pruebas diagnósticas utilizan para confirmar un problema pulpar o periapical? Las pruebas que usamos, bueno, de cajón, nuestra radiografía, siempre tener una radiografía, sino el hacer el diagnóstico es un poco complejo. De ahí pues vamos a la parte de la exploración, podemos utilizar pruebas de percusión, tanto horizontal como vertical, y pruebas de frío. Hay otras pruebas que se pueden echar a mano, como las pruebas de calor e incluso hasta las pruebas eléctricas, y que nos van marcando la vitalidad del diente. Pero pues sí, digamos que básicas, percusión y pruebas de frío. ¿Cómo interpretar los hallazgos de una radiografía periapical en el contexto de un caso endodóntico? Ok, es muy importante observar la cuestión del ligamento. Siempre se debe observar una ligera línea no ensanchada. Cuando hay una lesión periapical es muy fácil como identificarla, se ve luego como una pelotita así alrededor del ápice. Entonces ahí es cuando ya estamos hablando de que ya hay una irritación periapical. ¿Qué factores se consideran al planificar un tratamiento endodóntico en un diente multiradicular? Es muy importante por ahí considerar, primero yo creo que más importante, hablando no solamente de los dientes multirradiculares, es si se puede rehabilitar o no. Si no se puede rehabilitar, pues no tiene caso hacer una endodoncia. Entonces, en cualquier diente se puede hacer endodoncia, pero no cualquier diente se puede rehabilitar. Eso es como de cajón, ¿no? Para cualquier cosa. En dientes multirradiculares es importante considerar sobre todo las curvaturas. Las curvaturas son muy importantes, ya que si no se respetan, se puede hacer una falsa vía. Y se deja al final, por ejemplo, hablando del tercio apical, sin instrumentar, y al final de cuentas pues va a seguir ahí el problema. Sería como un factor muy, muy importante. También pues por ahí considerar la edad del paciente. Entre un paciente sea más adulto, los conductos van a estar más calcificados, que a comparación, por ejemplo, si se realiza en un chico joven, unos 15 años, los conductos no están calcificados. Entonces eso también es algo importante a considerar. ¿Cómo evaluar el pronóstico de un tratamiento endodóntico antes de iniciar? El pronóstico, pues lo podemos evaluar desde que tomemos, por ejemplo, si es por motivos de caries, desde que tomamos una radiografía. Hay que ver hasta dónde llega esta cuestión de la caries. Si por ahí la caries ya llegó a esta parte de la furca, ya no tiene caso pues hacer el tratamiento endodóntico. Desde ahí podemos ir viendo qué tan bueno o malo va a ser nuestro pronóstico. Por ejemplo, si fue por algún traumatismo, hay que checar si por ahí es viable todavía conservar ese diente, o si de plano se extruyó mucho, se usó el diente, pues hay que considerar, por ejemplo, a otro tratamiento como la extracción, pero pues ahora sí que ya es dependiendo de cada caso. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes durante y después del tratamiento de endodóntico y cómo se manejan? Pues las complicaciones, tenemos un montón de complicaciones, ¿verdad? Pero yo creo que entre las más comunes podría ser como esta cuestión de las calcificaciones, que sí es muy frecuente que se lleguen a presentar, pero pues digamos son como fáciles de resolver, pues justamente usando el EDTA y pues siendo pacientes, ¿verdad? Ya
se irá haciendo cada vez un poco más amplio el camino. Otra complicación común es hacer escalones. Entonces, esto también es fácil de quitar, pues se lleva el instrumento recuperando nuevamente la vía, recargando la lima justamente en ese escalón que se formó y pues ahora sí que limando. Eso podría ser como las más comunes, digamos ya un poquito como las más feas, es como una extrusión por hipoclorito. Esa pues sí se manejan de maneras muy distintas, por eso es muy importante utilizar a lo mejor ciertas agujas con ciertas características, donde la irrigación no es como tal en la punta de la aguja, sino por un ladito. Y eso nos ayuda a evitar justamente mucho esta cuestión de la extrusión. ¿Qué recomendaciones da al paciente para el cuidado post-tratamiento y cuánto debe buscar atención médica de emergencia? Ok, aquí va mucho desde nuestro diagnóstico inicial. Por ejemplo, si llega un paciente que ya tiene una celulitis muy fuerte, sobre todo en el sector inferior, y vemos que es algo que de plano no se puede manejar en ese momento, que ya es una cuestión intrahospitalaria, ya estamos hablando por ahí de una angina de Ludwig. Entonces eso pues ya sale de nuestras manos, pues eso, ya es directo, vete al hospital y pues que ahí te atienda el especialista. Después de un tratamiento de endodoncia es común que haya algo de molestia, sobre todo los primeros 3 días. Puede por ahí apoyarse, por ejemplo, de un ibuprofeno y pues tiene que ir disminuyendo. Si por ahí la molestia en vez de disminuir aumenta, es cuando a lo mejor sí tendría que venir con nosotros. Checamos que todo esté bien, que todo siga de buena manera. Ya como tal, ir a una cuestión de hospital, sobre todo eso, si la infección no se ve. Si el paciente empieza a tener como fiebre o se empieza a sentir bastante mal, pues ya sería el motivo de ir a un hospital. ¿Cómo se maneja un caso de fracaso de un tratamiento endodóntico previo y cuándo se considera un retratamiento versus una extracción? Ok, pues ahora sí lo que siempre se intenta es pues conservar el diente, ¿no? La extracción es como la última opción que tenemos. Como lo platicamos anteriormente, si el tratamiento no funcionó, pues se utiliza a lo mejor un retratamiento que se realice a cielo abierto, que es algo que se le llama, ¿no? Que es abrir una ventanita de hueso y ver justamente que la gota percha quede en el lugar exacto, ¿no? Que se vea que está sellando. Se quita la lesión perirradicular y se curetea por ahí un poquito. Y hay muchos procedimientos antes de llegar a una extracción. Para considerar un retratamiento, muchas veces cuando hay una lesión periapical bastante grande, llegan a quedar como cicatrices, donde el cuerpo trató de recuperarse, sí disminuyó la lesión, pero no se quitó por completo. Eso no significa que el tratamiento haya fracasado, simplemente es que quedó ahí una cicatriz y pues ahí se deja, se mantiene en observación, se da seguimiento. Si no presenta sintomatología, no pasa nada y se considera que el tratamiento ha tenido éxito. Pero, por ejemplo, si el paciente empieza a decir, ay, es que de repente me sale la famosa postemilla, ¿no? Que nos está hablando de una fístula, que justamente por ahí es donde sale material purulento. Y ahí es cuando sí consideramos realizar nuevamente el retratamiento. O a lo mejor por ahí hubo, no sé, traía una corona, se volvió a infiltrar caries y quitamos y vemos que la caries está muy profunda. Entonces también podemos considerar esta parte de los retratamientos. Realmente hacer un retratamiento sí tiene que ser como muy selecto, porque cada vez que nosotros toquemos al diente estamos desgastando las paredes del canal radicular. Entonces por eso sí tiene que ser como evaluado muy bien si sí se requiere, si no se requiere, o incluso qué pasó antes de cuando se realizó la primera endodoncia. Esto es todo de nuestra parte. Le agradecemos a la doctora por explicarnos y brindarnos esta información aquí en su consultorio tan bello. ¿Cómo se llama, doctora? Julieta. Mucho gusto. Ya.